Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos de vuelta en el arriero. Hoy jueves, el lunes no salimos, pero acá estamos y vamos a tener dos entrevistas. La primera comienza en este momento y voy a conversar con Rafael Hedmer, investigador del programa de transformación y democracia global. ¿Lo dije bien? ¿Cómo no? Casi. Buenas noches. Buenas noches. Democracia y transformación global, me equivoqué. Que es editor junto con José Chávez, Verónica, Clara Ruiz, Miguel Castro y Mar Daza del libro Minería y Movimientos Sociales en el Perú. Este libro que lo comentamos con Verónica Mendoza hace un par de semanas también en el programa y que ya en algunos medios he escuchado que es un libro antiminero, ¿no? Rafael, Minería y Movimientos Sociales es un libro antiminero que quiere que la minería desaparezca en el Perú. No, por supuesto que no, ¿no? Además no sería muy realista plantear esta posición en la realidad peruana. La minería es parte del modelo económico peruano y lo va a ser, ¿no? Pero sí planteo una serie de debates grandes que hoy en día parecen medio tabús a veces en el Perú, ¿no? Cuando uno escucha al presidente Ollanta Humala. Y esos debates son dónde sí y dónde no, bajo qué condiciones, bajo qué relaciones con la población. Porque si bien no creemos en que no debería haber minería en el Perú, tampoco creemos que toda la sociedad peruana y toda la economía peruana debería girar en torno de esta actividad. Ahora, el libro a mí me parece fascinante porque combina análisis con testimonio, ¿no? Una serie de entrevistas a algunos de los más importantes líderes de un movimiento que ha puesto en cuestión la forma en que se hace minería, como tú acabas de señalar. Ahora, cuando uno ve el texto, uno dice, bueno, y revisa las propuestas que hay, uno dice, pero esta agenda que se plantea, incluso en un texto de Chávez Monge, José Chávez Carlos Monge, que hace al final, ¿es viable en el Perú actual, en un contexto en el cual, como decíamos en Noticias Ser el otro día, el gabinete ha ido a rendirle pues homenaje, honores y pleitesía a la Sociedad Nacional de Minería en Perumín? O sea, ¿ustedes creen que algunas de los puntos que ustedes plantean se pueden lograr en este contexto? Bueno, creo que algunas puntas seguramente, ¿no? Pero quisiera llevar la pregunta a un análisis del contexto mayor, ¿no? Que creo que no solamente es particular del Perú, creo que es lo que estamos viviendo en el continente. Creo que como nunca antes, quizás en la historia de la humanidad, necesitamos cambios muy de fondo en nuestra forma de vida, ¿no? Si uno revisa el último informe del Panel Internacional del Cambio Climático y uno vaya contemplando el nivel de impacto que el cambio climático va a tener en nuestra forma de vida dentro de no tanto tiempo, necesitamos cambios muy de fondo, pero evidentemente la correlación de fuerza, el debate mediático, las relaciones políticas no están abiertos a este tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, creemos de que si uno compara cómo está la situación ahora en comparación con hace 10 años, que ya mucho ha cambiado, ¿no? La minería es parte del debate público diario, ¿no? Y no solamente en Lima, alrededor del país. Hay experiencias interesantes de construcción de alternativas en provincias, pero efectivamente, como tú dices, no existe una voluntad política para avanzar en reformas, propuestas, que creo que ya sí son bastante concretos, ¿no? Es decir, las propuestas están, ya no se puede decir que falta una propuesta, lo que sí queda claro es que no hay una voluntad política por lo pronto. A la vez, también creo que este gobierno, y los últimos comentarios de Ollanta lo ratifican, apuesta por una suerte de status quo, ¿no? Es decir, la minería va donde la empresa lo logra, la minería no va donde la empresa no lo logra, ¿no es cierto? Ya que es responsabilidad de la empresa. Entonces tenemos un Estado que busca replegarse un poco del escenario y que no está generando reformas que desde nuestro punto de vista para todos los actores involucrados son necesarios, inclusive para las propias empresas. Ahora, ustedes plantean en el texto que estas movilizaciones, estas protestas han generado cambios, si bien probablemente no necesariamente normativos, aunque algunos cambios normativos se han dado, ¿no? Han generado cambios en la dinámica de la misma sociedad. O sea, es una suerte de despertar, de una manera distinta de mirar o de recuperar formas de relación con el medio ambiente, con la naturaleza, ¿no? Eso
está muy presente en varios de los textos. ¿Esto tú crees que es algo que está en crecimiento en el Perú o es algo que ocurre pues solo en estos lugares donde hay un nivel de confrontación tan abierto como puede ser Cajamarca, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo No, ves? yo creo que eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Y que se explora en el libro, de hecho. Lo primero es que hay que distinguir en que hay distintos tipos de conflictos en torno a la minería y mi hipótesis es que este escenario de conflictos en torno a la minería va a complejizarse muchísimo más en los años que vienen, ¿no? Y lo que está sucediendo con los mineros informales y lo que está sucediendo en regiones como Apurímac son claros ejemplos de esto, ¿no? Entonces nosotros distinguimos entre tipos de conflictos de convivencia donde uno está negociando, las poblaciones están negociando las condiciones bajo lo cual se da la minería en sus localidades. Creemos que esto hay muchísimo más que antes, ¿no? Yo hace poco estaba al lado de un relacionista comunitario en el avión viniendo desde Cusco, que me dijo que ya estaba negociando desde hace 2 años con una sola comunidad en Chumbivilcas para poder utilizar su territorio, ¿no? Entonces hay una conciencia de derechos mayor en las poblaciones que genera otras relaciones de negociación. Y hay los conflictos, a lo cual prefiero llamar de alternativas, donde sí está impuesto este disyuntiva entre qué camino futuro estamos optando, qué modelo de desarrollo, etcétera, ¿no? Esto es algo que ya lo tenemos desde Tambo Grande, ¿no? Y creo que en los últimos años se lo ha podido ver en varios casos, ¿no? Tambo Grande, San Ignacio, Conga, Ahora, Islay. pero digamos, salvo el caso último de Islay que mencionas, la mayoría de estos conflictos donde se le dice no a la minería, ¿no? O a determinadas empresas en particular, digamos, están más focalizados en el norte, ¿no? Mientras que en el sur sí yo veo mucho más esta negociación de la que tú hablas. Eso es verdad. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis de por qué es que se da esto en el norte? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos espacios? Mira, yo creo que hay varios, ¿no? Uno muy importante desde mi punto de vista es el impacto del conflicto armado interno, ¿no? El tejido social que se ha mantenido mucho más sólido en sitios como Ayabaca o Huancabamba y definitivamente en Cajamarca, donde las rondas campesinas han logrado en convertirse, ¿no? Y se han transformado ante esta nueva realidad, ¿no? En el sur esto va muchísimo más lento porque el tejido social está muchísimo más débil, casi destrozado en muchos sitios, ¿no es cierto? Eso creo que es un primer factor importante. Entonces no hay organización social muy fuerte y donde sí lo hay, efectivamente sí existe distintos tipos de conflictos, como es el caso de Espinar, ¿no? Espinar es una negociación constante entre los actores sociales locales que siendo no tan fuertes como los de Cajamarca son los más fuertes de Cusco, es decir, la Federación Campesina de Espinar es lo que más o menos ha mantenido una dinámica y liderazgo importante en todo este tiempo. Y creo que es un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento también tiene que ver con la historia que ya tenemos. En Cajamarca se ha llegado a este punto después de primero 10, 15, casi 20 años de expansión tremenda de la minería, de la megaminería. Conga es el resultado de una historia más larga, ¿no? Inclusive Conga se da porque en la misma zona ya hay otros proyectos mineros en marcha que están perjudicando al agua, la gente ya conoce, la expectativa de lo que nos va a dar la minería ya no es tan alta, algo que por ejemplo uno ve en este momento en Apurímac, donde mucha gente tiene la expectativa de que la minería nos va a dar muchas cosas, ¿no? Son medio escépticos, pero a la vez hay la expectativa. En Cajamarca esta expectativa ya no se puede dar de la misma forma. Creo que es un segundo elemento, ¿no? Claro, yo recuerdo que cuando Yanacocha llega a Cajamarca, porque por el trabajo del SER he conocido la zona incluso antes, ¿no? Había pues la minería planteada como una gran promesa de desarrollo, claro. ¿no? Y claro, cuando uno ve los indicadores, Claro. el desarrollo no llegó. Puede que hay sectores que sí se han beneficiado, digamos, pero en general no es que la sociedad cajamarquina esté, sobre todo las zonas rurales, esté mejor o que las condiciones, los indicadores Lógico. hayan mejorado, ¿no? Y ustedes hacen, no recuerdo en cuál ensayo, porque son muchos, hacen una crítica al tema de la responsabilidad social, ¿no? Que claro, las empresas plantean como que esa es la vía para resolver pues sus problemas y que uno lo que percibe es que esa vía se ha agotado. Y ahora apelan al gobierno para que les resuelva
a través de estas mesas de desarrollo. ¿Cómo ven ustedes este tema de la relación con las empresas en particular, ¿no? O sea, ¿se puede decir que el sector ha aprendido del conflicto o que en realidad la criminalización de la protesta y otros elementos indican que la minería siempre termina optando por la mano dura? Sí, yo quería todavía terminar mi respuesta Perdón, anterior, ¿no? Hubo un tercer factor que creo que es importante. Estos conflictos de alternativos entre caminos futuros se dan en los contextos cuando la gente tiene un proyecto propio más claramente definido, ¿no? Y creo que esto también en parte por el conflicto armado interno, en parte por la enorme debilidad del Estado, en parte por las condiciones biológicos, ecológicos, geográficos, creo que está mucho más fuerte en zonas como San Ignacio, como Ayabaca, como Bambamarca, como también Islay, que en Apurímac o inclusive en Espinar, ¿no? Claro. Eso para redondear, digamos, los tres factores que yo los veo ante tu pregunta anterior. El tema de las empresas, yo creo que las empresas han aprendido, están aprendiendo, pero quizás no tanto como uno pensaría, ¿no es cierto? Es decir, me da la impresión que casi todas las empresas, sus estrategias siguen estando dirigidos a crear las condiciones para entrar lo más rápido posible, ¿no? Para generar las condiciones para moldear la sociedad local, ¿no? Para que el proyecto pueda darse lo más antes posible. Mientras que probablemente para generar una relación de mediano plazo más constructivo y más duradero con las poblaciones, uno necesita otro tipo de relación, que fortalezca el tejido social, que fortalezca la institucionalidad, que genera beneficios reales. Creo que esto no se está dando. Más bien lo que generan las empresas en casi todos los sitios es la fragmentación del tejido social local, el debilitamiento de las instituciones. Con eso no quiero decir que todas las empresas son lo mismo, es decir, Volcan no es lo mismo que Xstrata, Xstrata no es lo mismo que Anglo American. Sí creo que algunas empresas han avanzado más y tengo la impresión que algunas empresas sí han entrado en una reflexión un poco más de fondo sobre cómo diversificar sus estrategias. Y quizás eso les permite, o sea, digamos, hay empresas que han logrado que sus proyectos avancen. Claro. Y hay otras que no. O sea, digamos, una explicación también sería por esta capacidad, por este aprendizaje del conflicto. Y yo me imagino que las otras empresas que están en Cajamarca con proyectos en curso o futuros, que realmente no están muy contentos con lo que ha hecho Yanacocha, ¿no es cierto? Porque eso al fin de cuentas termina afectando al conjunto de las empresas. Pero sí creo que si uno compara la actuación de las empresas en el Perú con algunos otros países con institucionalidad mayor, que aquí todavía estamos en una fase muy... siguen dejando mucho que desear, digamos. Mucho que desear, ¿no? Mucho que desear. Rafael, se nos ha ido el tiempo. Te quiero agradecer por la conversación y recomendarles a todos nuevamente el libro Minería y Movimientos Sociales en el Perú. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Se puede conseguir en las librerías conocidas de Lima, ¿no? Virrey, Sur, etc. Y se puede conseguir un poquito más barato en las oficinas del Programa de Democracia y Transformación Global y Cooperación. Perfecto, entonces amigos, ya saben ustedes, buscan en la página web la dirección de cooperación o del local del Programa de Democracia y Transformación Global, o si no, van al Virrey o a Sur para adquirir este libro que yo se los recomiendo porque creo que nos da una visión, nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando en el tema de la minería y los movimientos sociales en el Perú. Volvemos en un instante en El Arriero.